Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luana Quini y yo les voy a empezar a introducir en el tema. Una corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que varía a lo largo del tiempo. Estos cambios se pueden dar tanto en intensidad de corriente como en sentido, a intervalos regulares, es decir, de manera cíclica. Si vemos en la imagen, podemos ver las distintas partes que la componen y podemos hablar por ello de tres características principales. La forma de onda y la amplitud, que representan el valor de la tensión en un tiempo variable. La forma de onda, la diferencia es que justamente habla de la forma que toma la curva, que puede ser senoidal, cuadrada, triangular o diente de sierra, por ejemplo, son las más comunes, y la amplitud se mide a través del valor pico, el valor eficaz y el valor medio. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se producen por unidad de tiempo. Entonces, como dijimos, el valor pico es el máximo valor que alcanza la onda. Si está en la región positiva del gráfico, justamente va a ser positivo, y si está negativo, lo contrario. El valor eficaz es el valor que debería tener la intensidad de corriente de una corriente continua para disipar la misma potencia que una corriente alterna en igualdad de resistencia. Yo soy Fabiana Girlando y voy a hablar un poco de lo que serían los circuitos de corriente alterna. En un circuito de corriente alterna podemos tener resistencias, capacitores y bobinas. Cada uno de estos elementos al ser conectado a una corriente genera una impedancia, es decir, una posición que presenta un circuito a la circulación de corriente. Para que en un capacitor o en un inductor aparezca una corriente, siempre se debe variar la tensión. Es por eso que la impedancia de ambos varía según el tiempo y se genera un desfase entre la corriente y la tensión, y a eso lo vamos a llamar reactancia. En el caso de que esta reactancia sea inductiva, veremos que la tensión se adelantará a la corriente y para el caso de un capacitor, la tensión se atrasará a ella. En cambio, en una resistencia no se producirá ningún desfase y la tensión y la corriente estarán sincronizadas. Mi nombre es Nicolás Casangian y yo voy a hablar sobre los circuitos RLC en serie, la resonancia y los diagramas fasoriales. Bueno, cuando nos ponemos a hablar sobre circuitos RLC, primero tenemos que saber cómo están compuestos. Los mismos están integrados por un inductor, un capacitor y una resistencia. Y pueden ser que estén dispuestos en paralelo o en serie. En el caso de este trabajo práctico, se realizó todo con un circuito RLC en serie. Y es muy importante saber que la corriente que pasa tanto por el capacitor, por el inductor y por la resistencia es la misma. La resonancia en circuitos RLC en serie, como vimos durante el trabajo práctico, ocurre cuando tanto la reactancia inductiva como la capacitiva son iguales en magnitud, pero se cancelan entre ellas debido a que están desfasadas 180 grados. Bueno, para explicar un poco mejor lo que son los diagramas fasoriales, acá dispongo de tres diagramas distintos. Primero que nada, cabe aclarar que los diagramas fasoriales poseen el eje Y como imaginario y están desfasados 90 grados. Para empezar, acá a la izquierda, el diagrama acá a la izquierda representa cada una de las caídas de tensión con su ángulo de fase respecto a la corriente. El diagrama que se encuentra acá en el centro representa la suma vectorial de las caídas de tensión, y el diagrama que se encuentra acá a la derecha es el resultado de dicha suma. Hola, mi nombre es Guillermo Kalinker y voy a hacer el desarrollo numérico TTP número 4. El punto A nos pide calcular la frecuencia de resonancia. Para eso partimos de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que como están en resonancia van a ser iguales, lo que nos permite despejar la velocidad angular, y sabiendo que la frecuencia es la velocidad angular sobre 2pi, podemos obtener el valor de la frecuencia reemplazando todos los datos que se nos daban y obteniendo finalmente, como se ve acá, un valor de la frecuencia de resonancia de 1027,34 Hz. Para la segunda parte de la experiencia nos pedían trazar la gráfica de amplitud de corriente sobre su frecuencia. Para eso partimos de que la amplitud es el voltaje máximo sobre la impedancia, y reemplazando la fórmula de impedancia en esta primera fórmula obtuvimos la fórmula número 3, y dado que el voltaje máximo y la resistencia eran datos y son constantes, llegamos a la siguiente función de corriente, función de frecuencia, para la cual luego llegamos a GeoGebra y realizamos el gráfico de la misma, en la que se puede ver que tiene una forma de campana, y para la cual pusimos algunos valores representativos en los que se puede ver cómo, a medida que la frecuencia se va acercando a su valor en resonancia, la corriente se va haciendo máxima, y a medida que nos vamos alejando de dicho valor de frecuencia, la corriente se va achicando. Hola, soy Herrera Federico y voy a mostrar la experiencia. Tenemos el simulador, vemos que la intensidad va aumentando conforme aumentamos la frecuencia hasta llegar a la frecuencia de resonancia.
Cuando estemos en la frecuencia de resonancia, la intensidad llega a su máxima amplitud y luego va decayendo si seguimos aumentando dicha frecuencia. El gráfico de intensidad-frecuencia creado por el simulador es similar al visto en el desarrollo matemático. Y vemos que la tensión y la corriente se encuentran en fase cuando entra en resonancia en el circuito. Por lo tanto, cuando haya una frecuencia que sea una frecuencia de resonancia o cercana a ella, va a haber una impedancia pequeña. Y en caso contrario, va a haber una gran impedancia. Por lo tanto, la intensidad va a ser la respuesta del circuito frente a señales de frecuencia. El fenómeno se puede ver en selectores de canales de radio, en la TV, en sintonizadores de antena para receptores y emisores, en circuitos osciladores, en selectores de frecuencias o de moduladores. Por ejemplo, en la radio, la antena recoge grandes cantidades de señales de distintas frecuencias y el usuario utiliza el dial para variar la capacidad del condensador, modificando así la frecuencia de resonancia. Y en el momento que coincide una frecuencia con una estación determinada, la intensidad del circuito es la respuesta a esta señal. Por lo tanto, de esta manera podemos seleccionar el canal que deseamos escuchar. En mecánica, la resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Esto puede dar lugar a la inestabilidad en el sistema o simplemente a la ruptura en algún punto del mismo. Por ejemplo, una persona rompe el cristal de un vidrio al alcanzar una nota muy aguda que no es otra que la frecuencia de resonancia de la copa. Por otro lado, a los soldados se les puede hacer romper la marcha cuando pasan por un puente, ya que la frecuencia de los pasos de todos juntos puede coincidir con la frecuencia del puente. Hoy día esto no ocurriría, ya que los puentes se diseñan para que su frecuencia propia no coincida con otras que podrían afectarlo. Y para concluir, la corriente se puede decir que es máxima cuando se alcanza la frecuencia de resonancia. Cuanto más me alejo de esa frecuencia, menor va a ser la corriente. Además, se pudo demostrar tanto teórica como experimentalmente la variación de la corriente respecto de la frecuencia aplicada.